La violencia electoral que se vive en este proceso ha confrontado a las principales fuerzas políticas del país. De acuerdo con el INE, hasta el momento suman 83 solicitudes de protección a candidatos tras el asesinato de más de 20 políticos. Sin embargo, Morena y sus aliados han desestimado estas cifras, consideran que la oposición intenta deslegitimar la elección del próximo 2 de junio. El PAN denunció que algunos de sus candidatos han sido amenazados con pistola para bajarse de la contienda electoral. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Hasta ayer a las 10:45 teníamos 83 solicitudes. Si ayer las recibimos, entonces entre hoy y mañana las últimas que se recibieron tendrían que ya tener toda la cobertura de seguridad. Ayer recibimos 6, 74 para 83, 9, ¿sí? 9. Esos 9, 74 ya deberán de estar. 9, que son los que recibimos ayer, se tardan entre ayer y hoy las 48 horas. Pues como ya lo escuchó, de acuerdo con la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, hasta el momento se han recibido 83 solicitudes de protección para candidatos a un cargo de elección popular. De este total, 74 aspirantes ya cuentan con seguridad por parte de las autoridades. Desde finales de 2023 a la fecha se han registrado cuando menos 26 asesinatos de aspirantes, funcionarios o integrantes de partidos políticos en México. Guerrero y el Estado de México son las entidades con el mayor número de casos. De acuerdo con Lorenzo Córdoba, exconsejero presidente del INE, si la violencia electoral continúa, podría ser un factor de riesgo para la jornada del 2 de junio. Sin embargo, el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, desestimó la violencia en el proceso electoral que pues está evidente porque hay asesinatos, no solo amenazas, asesinatos, muertes de candidatos de todos los partidos, incluido el partido Morena. Pero Gerardo Fernández Noroña dice que se busca deslegitimar las elecciones, negó que haya candidatos asesinados, imagínense nada más, así lo comentó. Hoy declara falsamente, perversamente, que el asesinato de candidatos, candidatas, pone en riesgo el proceso electoral, que la violencia y la intervención del narco, dicho de otra manera, lo que vino a decir Cayetana Álvarez, la diputada del franquismo, de los paneagos españoles, lo que han dicho todos los voceros de la derecha, que están queriendo generar la impresión de que no hay condiciones para la elección cuando hay una fiesta democrática. Él dice que hay más de 20 candidatas asesinados, asesinadas. Miente, no hay ni uno. Bueno, pues así las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, pues que le vaya a decir esto a las familias de los candidatos asesinados, porque dice que no existen, que no hay esa violencia política en el país. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, se refirió también al tema. Denunció que a sus candidatos los han amenazado a punta de pistola para que se bajen de la contienda. Por ello, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral para garantizar unas elecciones en paz. Mientras tanto, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, dijo que hasta el momento ninguno de sus candidatos se ha retirado de la contienda por algún tema de inseguridad. No, hasta el momento no tengo reporte de ningún candidato que haya renunciado a esta candidatura por temas de seguridad. Ante toda esta situación, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados solicitó reuniones con autoridades electorales para coordinar acciones y proteger a los candidatos y candidatas y así garantizar las elecciones en el país. Los legisladores acordaron intercambiar información con la Secretaría de Gobernación, con la Fiscalía General de la República, con los gobiernos estatales, organismos públicos, así como la Auditoría Superior de la Federación.
El proceso electoral del 2024 apunta a ser, lamentablemente, uno de los más violentos de la historia o el más violento de la historia política de México. ¿Por qué? Porque ya van este número de amenazas y de solicitudes, más de 86, lo escuchamos de la presidenta, 83 de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pero además 20 políticos muertos. Un poco a lo que se refería Gerardo Fernández Noroña es que no hay candidatos oficialmente ya en campaña que han sido asesinados, sino precandidatos o aspirantes a la candidatura, que son 26 en total de los que se tienen contabilizados, y apenas inició formalmente las campañas, o iniciaron formalmente las campañas. En el 2021 hubo un baño de sangre en el tema de violencia política y de asesinatos, y en el 18 también. Es decir, cuando llegó el presidente López Obrador, mucha violencia política, muchos aspirantes, precandidatos y candidatos asesinados. Lo mismo en el 2021 en las elecciones intermedias, y parece que va a ser esa misma tónica para el 2024. Le decía lamentable, no solo por las muertes, las pérdidas de vidas de cualquier persona, llámese candidato, aspirante o precandidato, y por sus familias, por supuesto, pero por lo que tiene detrás de esto, que es infundir miedo entre la población, entre otros aspirantes a un cargo de elección popular, de competir en algunas de estas regiones donde se mata sin ningún problema a los candidatos que no son afines a los grupos de crimen organizado, o los mismos políticos, porque la política y el crimen organizado no solo es no voltear a ver lo que están haciendo, no castigarlos, no pasar leyes en su contra, sino son parte muchas veces de los mismos grupos del crimen organizado, o del crimen organizado saltan a la política. Digamos que es una cofradía en muchas regiones, localidades del país, de la República Mexicana. Así que este es un problema que ha tenido México desde hace mucho tiempo, que se ha exacerbado en los últimos años, sin lugar a dudas. Y hoy con esta política de abrazos no balazos, de consecuentar a los criminales, a los narcotraficantes, pues tienen manga ancha para delinquir y para meterse e influir directamente en las campañas, en los candidatos, en los perfiles de los candidatos, y por supuesto una vez que llegan al gobierno, en los gobiernos, como hoy lo vemos en muchos estados que ya no vale la pena siquiera mencionar uno por uno. Todos los días hablamos aquí de cómo está la violencia desbordada en muchos estados de la República Mexicana, y que tiene que ver con todo este asunto de corrupción, de impunidad, de ligas directas, estrechas entre gobernantes, policías, con los grupos del crimen organizado. La realidad de la política en México es esta. Y es lamentable, le decía, porque una violencia exacerbada, amenazas, pues no solo hacen que ciertos candidatos se bajen de la contienda o se suban algunos otros relacionados con los grupos del crimen organizado, pero sobre todo infunden miedo en la población, en la sociedad, que lo que apuesta una democracia para fortalecerse es la participación ciudadana, que la gente salga a votar, a hacer efectivo su voto, su determinación de qué gobernantes quiere tener al frente de sus estados, municipios, diputaciones locales, diputaciones federales, el Senado de la República y la Presidencia de la República. Entonces, ese es el gran problema, que el crimen organizado de por sí no votan más o menos 60% de la población en una elección presidencial, de quienes tienen una credencial de elector o son, digamos, mayores de edad para poder ejercer un voto. Pues lo que se espera es que esa cifra, en lugar de disminuir, aumente. Y con el crimen organizado participando directamente en las elecciones, se ve muy complicado que aumente la participación para este 2024 en las elecciones del próximo 2 de junio. Ojalá me esté equivocando y hablemos después del 2 de junio de una participación histórica de mexicanos que van a las urnas a emitir su voto. Ojalá me equivoque, pero a la luz de los hechos no parece que vaya a ser así, y es muy lamentable para México, para la democracia, para los ciudadanos, para los políticos que pierden la vida, y en general es una regresión, porque México con este contexto que le he platicado, pues lo único que pasa en México es que se ve como un país que no ha logrado consolidar una democracia, ya de intentar minar al INE y de que sus consejeros sean electos por voto popular, lo mismo que los magistrados del Tribunal Electoral. Ya de eso ni hablamos, porque eso es todavía más una regresión institucional de México.